Continuamos con más Sama Noticias y como cada jueves ya está junto a nosotros Gabriela Liruzzi para meternos en la columna de Economía Política. ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. Todo bien. Digamos, estamos viviendo momentos álgidos, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Vamos a hablar en este caso del presupuesto que presentó de manera extraña. Por lo general lo hacen los ministros de Economía y algún día de la semana el presidente de la Nación, en lo que más que presentación de presupuesto fue enunciación de cuestiones demasiado ligadas a la política y no tanto al presupuesto, un día domingo, pero lo cierto es que se conocen más detalles. Y hay detalles preocupantes, Gaby. En realidad, vamos a decir varias cosas. La primera es que es totalmente inusual que un presidente presente el presupuesto como un... el presupuesto es un plan político, Claro. Es decir, esto es lo que yo les digo siempre del entrecruzamiento entre la política y la economía. Pero que lo presente de esta manera es muy extraño. Sin embargo, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, podemos tener algunos datos que nos muestran, digamos, la pertenencia ideológica de este gobierno, como por ejemplo esto que él sostiene todo el tiempo, que es liberal libertario, que en realidad no es liberal libertario, sino que es anarcocapitalista y que está vinculado a un pensamiento del achicamiento del Estado en sus funciones básicas, que son salud, educación, justicia, y sí un fortalecimiento de aquellos sectores que tienen que darle más o sostener más el monopolio de la violencia. Es decir, ¿cuáles son los dos únicos sectores que tienen aumentado sus gastos en el presupuesto 2025? Seguridad interior y defensa exterior. ¿Sí? Esto tiene un sostén ideológico, que es esto que yo te estoy explicando. En este marco, el martes va a empezar a tratarse, ya ha citado José Luis Esperta, la Comisión de Presupuesto, porque empieza a tratarlo la Comisión de Presupuesto para que tenga un dictamen. Esperta ha citado a los diputados a la Comisión de Presupuesto para que den su dictamen sobre este presupuesto. Ahora, lo que a nosotros nos atañe como Universidad Nacional es muy preocupante porque el presupuesto asigna un gasto que es el menor en 3 décadas. ¿Sí? El menor en términos reales, en ¿no? Términos, en valores reales, no en términos diferentes. Si nosotros comparamos el monto asignado entre lo previsto y lo que necesitaríamos para funcionar, o lo que se habían solicitado a las universidades, claro, en acuerdo al gobierno, hay una diferencia. Le han asignado 3,8 billones y se habían solicitado 7,2 billones. La mitad, prácticamente el 50% del pedido del SIN. Sí, pero además también hay que reconocer que entre de enero a julio del 23 se gastó 2,3 billones y de enero a julio del 24 eso cayó a 1,5 billones. O sea, el gasto de enero a julio en las universidades ha sido la mitad, el 50% efectivamente, del gasto que habían tenido en el 2023. ¿Y eso por qué? Y esto es por el estrechamiento, digamos, o por el achicamiento del destino de los fondos para sostener las universidades. Bien, bueno, es una situación muy compleja. Te puede decir el gobierno, voy a tratar de ponerme en esos términos, ¿no? Pero bueno, la inflación está bajando y se va a poder tranquilamente trabajar con este tipo de presupuestos, entendiendo que la situación macroeconómica va a estar mayormente ajustada a la realidad que busca el gobierno. ¿Qué contestarías a eso? En realidad hay dos cuestiones. La primera es que la inflación no está bajando tanto, se ha trancado en 4, habrá que ver cómo se comporta en septiembre y habrá que volver a ver la inflación núcleo. Cuando hablamos de inflación la otra vez, yo les expliqué que la inflación núcleo, que es cuando vos le sacás aquellos bienes que son estacionales y las tarifas que son reguladas por el gobierno, en realidad había subido de 3,7 a 4,1. Entonces, si la inflación núcleo, que era la que el gobierno venía controlando, que estaba en 3%, se mantiene en 4%, no estaríamos como muy optimistas, porque para el dato de inflación que el gobierno prevé,
la inflación de aquí a fin de año debería ser como mucho del 2%. Bien. ¿Sí? Para alcanzar el 100% de inflación anual que el gobierno había previsto. Imagínate cuánto más debería bajar si el dato de inflación previsto para el año 2025 es el 18% anual, es decir, una inflación más o menos del 1,1, con mucho optimismo 1,2. Tenés que caer del 4% al 1,2. Es un número muy fuerte. Es un número muy fuerte que no estoy tan segura que vayan a lograr el ajuste de los precios en ese contexto. También en cuanto al dólar, ¿qué se puede destacar? Porque se habla en el presupuesto de una baja. El presupuesto fija el dólar en 1.200 pesos. El dólar oficial, ¿sí? Siempre estamos hablando del dólar oficial. Con lo cual se sospecha que este crawling peg, es decir, estas mini devaluaciones mensuales de las que hablamos siempre, van a ser menores porque si no llegarían a los 900 pesos que teníamos hoy. Entonces, más o menos el crawling peg, en vez de ser del 2%, va a ser del 1%. Sin embargo, también hay alguna cuestión, cuando uno lee la expectativa que genera el presupuesto en los mercados, uno de los problemas que el mercado le asigna a esta cuestión es el atraso cambiario. El presidente dice que no estamos atrasados, que estamos en perfecto estado. Habrá que ver qué va a suceder en enero del 2025. ¿Por qué decís habrá que ver? ¿Qué se puede esperar? Porque yo particularmente creo que no es tan fácil manejar el control del dólar. En este momento están entrando dólares por el blanqueo. El blanqueo se ha extendido un mes más. Ahora, vos tenés que ver cuál es el comportamiento de la moneda extranjera cuando cierre el blanqueo. Y la otra cosa es que estamos en una economía muy cerrada. Y las economías cerradas no generan expectativas optimistas a los inversores extranjeros. Nadie quiere traer la plata a un lugar de donde no la puede sacar. Bien. Gaby, hay otro dato muy importante que tiene que ver con la cantidad de trabajadores y de trabajadoras en nuestro país que perciben sueldos por debajo de los 550.000 pesos, con todo lo que significa, entendiendo el costo de la canasta básica de alimentos, la canasta básica total. Digo, son situaciones muy complejas. En realidad, este indicador está atado al indicador de la pobreza. La pobreza pasó del 40%, ha subido al 52% en el mismo periodo, comparando 23 con el 24. El problema es que los ingresos, a pesar de que el presidente dice que van subiendo acorde a la inflación, él toma la inflación desde marzo del 2024 y en realidad no toma los meses de diciembre, enero y febrero, que fueron meses de un alto nivel inflacionario. Entonces, los salarios... Nos hace trampa entonces con los números. Yo te diría que sí. Los salarios no se han podido recuperar al ritmo que ha crecido la inflación. Entonces, el problema es que la canasta básica, como siempre, la canasta básica hay que dividirla en canasta básica total, que cubre todas las necesidades, inclusive ocio y alquileres, y la canasta básica alimentaria, que cubre nada más que los alimentos. En este momento, la mayoría, solamente el 20% de aquellos que tienen ingresos mayores a 1.500.000 pesos pueden cubrir la canasta básica total. Bien, por último, Gaby, esto no lo teníamos en agenda, pero esta recuperación de los salarios con este tipo de políticas, ¿es posible en el corto plazo? A ver, yo creo que hay que primero sincerar qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Personalmente creo que no es posible. No es posible si nosotros estamos tomando el mes de marzo como inicio y en realidad estamos dejando los 3 meses con mayor impacto inflacionario fuera de esta medida. Entonces, cuando arrancamos a comparar los salarios con la tasa de inflación, en ningún momento estamos pudiendo llegar. A ver, si me comparás cuánto subió el salario entre marzo y abril, mi salario de docente universitaria, y subió entre marzo y abril un poquito menos que la inflación, pero subió subió el 3% Igual y perdió. la inflación fue el 4%, pero perdió un punto. El problema es lo que mi salario venía perdiendo. Y el problema es que este gobierno asumió el 10 de diciembre, no el 1 de marzo. Bien. Esta es la cuestión. Entonces, es difícil que
considerando esta situación, podamos ajustarnos a que los salarios por lo menos se pongan a tono con la inflación. Muy bien. Gaby, un placer como siempre. No, gracias. Muchas gracias. Y vamos a ver con qué noticias nos encontramos la próxima semana, ¿no? Veremos todo puede suceder. Veremos. Muchas gracias.